Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy con Inés Morén estábamos charlando de la importancia que tiene el dormir bien, pero desde chiquito. Porque hay situaciones que se han comprobado que los chicos, por ejemplo, entre 6 meses y 3 años, que duermen menos de 7 horas, después suelen tener problemas, sobre todo obesidad. Y lo que es importante es la siesta, o el que el chico pueda descansar en algún momento del día. Y para los adolescentes también es muy importante que tengan buenos hábitos para dormir, porque los que no duermen bien, los adolescentes, tienen problemas de ansiedad, depresión. Entonces vamos a hablar del problema del buen dormir y después vamos a hablar del insomnio en los adultos y cómo podemos manejarlo. Así es, doctor. El dormir es un fenómeno fisiológico, o sea que es normal que las personas tengan que dormir. No existe eso de yo no me hace falta dormir. Todos debemos dormir. Según la edad necesitamos más horas de sueño. Un niño necesita entre 8 y 9 horas, un adolescente puede necesitar hasta 14 horas de sueño. En la adolescencia suelen correrse un poco, aumentar las horas de sueño, pero siempre y en todo momento lo que está demostrado es que la persona, niño, adolescente o adulto, que acorta los periodos de sueño, está más propenso a la obesidad, a no hacer deporte, a los trastornos de ansiedad y a las adicciones. El mal dormir es una puerta de adicción porque es que generalmente vemos en los niños que el mal dormir está asociado a que se acuesta con dispositivos electrónicos, que lo que hacen las pantallas es activar la corteza cerebral. Entonces por ahí están acostados, pero tienen 2 horas de activación cortical. Quiere decir que para que logren la fase profunda del sueño, que es la fase REM, les lleva 2 horas. Serían ahí las 2 de la mañana si se durmieron a las 12, y necesitan 6 horas más para dormir, pero ya el reloj les suena a las 7 de la mañana para ir a la escuela. Con lo cual, el fenómeno de despertar y de dormir, que forma parte de un fenómeno fisiológico del sueño, no se cumple. Cuando eso se acumula en los días de la semana, ¿qué aparece? Más cansancio, menor rendimiento intelectual en la escuela, se caen más frecuentemente y comen más. Está asociada la deprivación del sueño a comer más. Los agentes de salud que hacemos guardia, enfermeros, camilleros, médicos, la mayoría de los que trabajan todos los turnos de noche tienen sobrepeso. Hay una mayor incidencia de comer porque el cerebro no tiene respetado el sueño, el ciclo vigilia-sueño con la luz. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo salgo de trabajar a las 8 de la mañana es más difícil dormir de día y eso genera mayor tendencia a la obesidad. Muy bien. Hay un tema que siempre me gustó el destacar, que es que cuando uno tiene la oportunidad, descansar un rato a la tarde es muy importante. Por eso ustedes van a ver y van a leer que muchas oficinas y muchos ejecutivos tienen la posibilidad de hacer un descanso, aunque sea de 10 minutos, 15 minutos, para poder descansar. Hay un tema que es muy trascendente, que hay gente que dice, yo trato, pero tengo insomnio, es decir, no puedo dormir. Entonces hay algunas recomendaciones importantes y también hay algunas medicaciones que se pueden utilizar. ¿Por qué no me decís cuáles son las recomendaciones importantes para hacer una higiene o una prevención del insomnio y cuáles son las medicaciones que podrían ser de utilidad? Bueno, lo que se llama higiene del sueño son algunas medidas sencillas que las personas podemos tomar para tratar de que la conciliación del sueño sea un fenómeno normal. Estas son, después de las 6 de la tarde, no consumir estimulantes del sistema nervioso. Los estimulantes son el café, el té, las bebidas cola, la menta y el chocolate. Lo ideal es que tomar la cena con alimentos que no sean muy pesados
y tratar de hacer la digestión de parado o sentado, o sea, no acostarme inmediatamente después de comer. Eso es importantísimo, también por el reflujo. Exactamente. Una de las medidas que parece que van en contra de dormir bien es tomar alcohol. Si yo tomo alcohol, en realidad no es que me da sueño, es un activador también del sistema nervioso porque cambia el patrón del sistema nervioso. Y otra de las cosas de higiene del sueño que es muy importante es, si yo me voy a la cama, en la cama no debe haber ni libros para leer, ni música para escuchar, ni televisor para ver, ni pantallas, ni tablets. ¿Por qué? Porque todos son activadores del sistema nervioso central. Entonces todo eso lo puedo hacer fuera del cuarto. Cuando yo voy al cuarto es cuando tengo mucho sueño, tengo bostezo, me acuesto y me duermo. Eso es muy importante. Ahora hay personas que a pesar de todas estas recomendaciones tienen insomnio. Y entonces uno consulta al médico y le dice, ¿qué puedo tomar? Bueno, lo que se suelen usar en los pacientes con insomnio después de la higiene del sueño es usar un hipnótico, o sea, un medicamento que tenga una acción rápida que dé sueño, que dure poco tiempo en sangre y que me permitan un despertar sin lo que se llama resaca, sin tener todo el efecto del medicamento. Dentro de los hipnóticos modernos está el Zolpidem, que viene en dosis de 10 a 30 miligramos y que tiene más o menos entre 6 y 8 horas de duración de efecto máximo, y eso permite que la persona se despierte despejada. Hay que evitar en el insomnio los medicamentos que generan adicción, como las benzodiazepinas, como el clonazepam, como el alprazolam, porque duran en sangre entre 36 y 40 horas. Entonces, y dejan un efecto resaca, quiere decir de cansancio, como que no me termino de despertar. Sí, yo lo que creo que es importante destacar, que cada uno puede sentirse mejor con alguna de estas medicaciones. Pero como decía Inés, es muy atractivo y muy importante los inductores del sueño, como el Zolpidem, que hace más de 35 años que está, que es el clásico Zomil, de 10 miligramos, que más o menos en media hora nos induce y a las 4 horas ya no hay más medicación circulando y entonces no nos deja habitualmente una sensación de malestar después de tomar esta medicación. Yo creo que entonces, creo que con el sueño quedó claro que es importante desde chiquito que uno pueda estimularlos a dormir bien y evitar, como tú lo has dicho, la televisión, la lectura o la música, sobre todo la música fuerte, en el momento en que uno se va a dormir. Los otros días recibí un material que me impactó, que es el anuario de Ledesma. Ledesma es una entidad muy importante en el norte de nuestro país, en Jujuy. Y yo la tengo siempre muy presente porque cuando era chico, profesionalmente era pediatra, estuve viviendo 6 meses allí. Y entonces trabajamos en Ledesma con los de la caña de azúcar, tratando, para evitar la desnutrición, aprovechar la ley azucarera que da 500 centímetros de leche a los chicos por día, y entonces tratar de reemplazar el mate cocido por la leche. Y lo que me impactó de este anuario de Ledesma es que ellos destacaban un trabajo que estamos haciendo en los últimos años, que es a través de nuestra fundación, FUNSEI, que es el hablar sobre el equipo ganador. Y lo que es muy bueno, que este es un trabajo con Ledesma y con las entidades públicas de Calilegua, Libertador San Martín, toda el área de Ledesma, y entonces con los docentes, con los chicos, se llega a 1000 chicos a través de este programa que dura 3 meses, y realmente es increíble lo útil que es, porque el chico le maneja mejor lo que se llama la autoestima,
conocerse mejor, y realmente yo he estado en muchas de estas reuniones y es muy importante. Otro tema interesante que hacen ellos con el Círculo Odontológico de Jujuy es la campaña de salud bucal. Ustedes saben que la boca y los dientes son importantes desde chiquitos, poder manejarlos adecuadamente. Y me pareció genial el vínculo que han hecho con el Círculo Odontológico de Jujuy para trabajar en campaña de salud bucal. Otro tema también importante allí fue el taller el trabajo de prevención del bullying para docentes, que nos pedían mucho, y también eso resultó muy importante en Ledesma. Y lo que es trascendente, que todo este trabajo que hacemos, lo hacemos también en distintos lugares del país. Y ahora estamos muy entusiasmados con el Plan Belgrano para el norte de nuestro país, de poder replicar este trabajo de Ledesma a otras provincias y otros lugares del norte del país. Y vamos a ir a Salta, estamos yendo ya a Tartagal con Pan American Energy, estamos trabajando en Tartagal, estamos trabajando en el Chaco, en el Misiones, y creo que vale la pena ser útil a los chicos, a los docentes, a los maestros, a través de algunos de estos programas. Inés, la última reflexión para vos. Bueno, recordar, doctor, que este es un momento para vacunarnos de la gripe. Todas las personas debemos vacunarnos para gripe. Es una vacuna universal, inocua, inactiva, que previene la gripe, que es una enfermedad que a los adultos mayores de 65 años los puede llevar a una internación. Nos vamos a referir a las caídas en los ancianos, en las personas mayores, el problema de las fracturas de fémur, de la cadera, del cráneo, y ver cuáles son los signos de alarma y cómo manejarnos. Pero antes de eso quería hacer una reflexión en relación al dengue. Ustedes saben que la mejor herramienta contra el mosquito es el frío. Por eso, con el frío ha disminuido muchísimo la cantidad de pacientes que tienen dengue, pero lo que eso no quita es que no tengamos siempre presente que hay que seguir aplicando las recomendaciones del Ministerio, de las autoridades públicas, de tratar de que no tengamos lugares donde los mosquitos puedan reproducirse, porque las larvas pueden vivir durante mucho tiempo, y entonces limpiar bien los domicilios para que no haya agua estancada y que pueda ser favorecedora de la reproducción de los mosquitos, que después, cuando viene la primavera o el verano, otra vez aparecemos con muchos casos de dengue. La caída en los adultos mayores. Había un artículo que decía que uno tiene 14 veces más posibilidades de caerse por ser un adulto mayor. Eso lo tengo yo tan presente que en general me lleva, como soy un adulto mayor, a tomar la precaución al bajar una escalera, al subir a algún lugar o al caminar, para no caerme. Así es, después de los 65 años, que es la edad que se pone como límite para decir que empieza la vida de adulto mayor, disminuyen los reflejos, disminuye la visión, disminuye el equilibrio. Y eso es importante lo que usted dice, porque el mejor mecanismo que tenemos los adultos para evitar caernos es la prevención, digamos. O sea, si yo me tengo que levantar de noche para ir al baño, no debería tener al lado de mi cama una alfombra que se deslice y me pueda caer, no debería haber en el camino que voy al baño algunos muebles que me pueda chocar de noche,
Debería tener en el baño, en el lugar de la bañadera, si tengo bañadera, alguna agarradera para agarrarme para entrar y salir. Si tengo dificultad para levantarme del inodoro, porque también la cadera duele un poco cuando soy mayor, tratar de cambiar el inodoro, que no sea abajo. Hay inodoros que son más altos, que permiten levantarse más fácil. Tener una agarradera para levantarme del inodoro. Usar calzado adecuado, usar zapatillas con buen calce, tratar las mujeres de no usar zapatos muy sofisticados para salir a caminar con taco fino porque las veredas no son de buena calidad y uno no tiene tanto equilibrio a esa edad, con lo cual si yo tropiezo no va a haber mecanismo de balanceo de brazos como habría siendo un poco más joven que evitaría la caída. Esas son medidas sencillas que uno en la casa puede tener y puede adquirir medidas en la salida a la calle para evitar las caídas. Sí, a mí me parece muy importante lo que tú has dicho, es de que en general todos nos despertamos de noche para ir al toilé 1 o 2 veces. Y lo que tenemos que tener presente es de que el camino que uno siga no tenga elementos donde uno pueda tener una dificultad, tropezarse, caerse, y eso es muy, muy importante. Y algunas personas es bueno también que tengan alguna pequeña luz como para ayudarlo a caminar sin dificultades. Pero a pesar de todo eso, hay personas que se caen y tienen algunas fracturas, fundamentalmente de miembros inferiores, de la cadera, del fémur, y entonces me gustaría que nos hagas alguna consideración que cuando uno tiene la sospecha de una fractura en la cadera, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el temor de la caída que tenemos en el adulto mayor son 2. La fractura de cadera que usted dice porque el paciente tiene que internarse y tiene que operarse. No hay otro tratamiento para la cadera que no sea operarse. ¿Cómo me doy cuenta que estoy fracturado? La mayoría de las veces me caigo y no me puedo parar porque el dolor es muy intenso, porque yo veo el pie del lado que me duele, que está doblado para el lado del otro pie o para el lado de afuera, y generalmente se suele hinchar la parte del muslo porque la fractura de cadera se pierde casi 1 litro de sangre a veces, entonces es un dolor muy intenso. Es importante que si el adulto mayor vive solo en la casa, cuente con alguna cuestión de timbres que estén localizados en lugares donde puedan ser más comunes las caídas, como el baño, la cocina o los pasillos, para que puedan accionar ese timbre y pedir ayuda. Pero la fractura de cadera es el temor más grande de la caída. Hay un tema fundamental que muchas veces nos preguntan. Si uno tiene una fractura de cadera, ¿es una urgencia operarse o puede tomarse el tiempo para establecer los contactos necesarios, ir al centro médico y que lo operen a la brevedad? La fractura de cadera es quirúrgica prácticamente en el 100% de los casos, digamos. No es una urgencia que si yo ingreso me tienen que operar a la hora siguiente, digamos, no es una ruptura de una víscera, pero es un proceso que no debería demorar más de 48 horas entre que uno le hace el análisis al paciente, le pide un cultivo de orina para estar seguro que tenga urocultivo negativo o un sedimento de orina, una placa de tórax, y el traumatólogo pide la prótesis que necesita para operar ese paciente. La fractura de cadera generalmente requiere que, como el hueso se rompió y no se puede soldar a esa edad, se le ponga una prótesis para que le permita al paciente lo que queremos todos, que vuelva a caminar rápido. Sí, lo que uno sabe que las cirugías y la colocación de la prótesis de cadera tiene un 5% de posibilidades de que se infecte. Entonces lo que es importante tratar de disminuir ese porcentaje, y entonces una de las medidas más recomendadas es que uno se haga una buena higiene de todo el cuerpo, pero sobre todo de la cintura para abajo, previa a la cirugía. Después consultar con el médico porque necesita antibióticos como profilaxis. Tercero, que lo opere un muy buen profesional. Y cuarto, tratar en lo posible de que si tiene infecciones asociadas se las pueda controlar para que en el futuro la prótesis no
se infecte. Gracias. Y cuando se infecta o se produce un hematoma, consultar rápidamente. Fracturas de cráneo. Bueno, otro de los riesgos de las caídas son los traumatismos de cráneo. El traumatismo de cráneo, generalmente los médicos le dividimos en dos grupos, el que perdió el conocimiento y el que no perdió el conocimiento. Cuando uno se golpea la cabeza y no perdió el conocimiento, pero toma anticoagulantes, por ejemplo, esas solas situaciones es motivo para que uno consulte en una guardia, porque como hay anticoagulante y la sangre no coagula, un pequeño golpe puede generar un hematoma debajo del hueso del cráneo y ser una cuestión que el médico debe definir cómo lo va a evolucionar. Ahora bien, si el paciente no está anticoagulado, pero perdió el conocimiento, aunque sea 1 minuto o 2, quiere decir que el traumatismo es tan importante que es una ruptura de conciencia. Tiene que acudir a una guardia, el médico evaluarlo, seguramente va a pedir una tomografía de cráneo y en la tomografía va a poder evaluar si hay algún daño que tenga que ser reparado o que por lo menos controlado. Sí, a mí me parece muy importante es si uno tiene una caída y con fractura del cráneo o traumatismo del cráneo, hacer una rápida consulta al centro médico, porque hay hematomas, muchas veces subdurales o epidurales, en fin, distintos hematomas, pero algunos son importantísimos que se drenen rápidamente y eso le modifica todo el pronóstico que el paciente puede tener. Y yo he visto problemas muy serios por no hacer esa conducta. Entonces, con las fracturas del cráneo, consultar rápidamente a un centro adecuado que puedan tener la posibilidad de hacerles tomografías y hacer que los pacientes puedan ser, en caso de necesidad, intervenidos rápidamente. Muy bien, queridos amigos, como decía Inés, no queremos irnos sin reiterarle de que hay mucha gripe, de que podemos vacunarnos. Nosotros tenemos muchos centros, pero también hay centros de salud públicos, farmacias, donde la vacuna antigripal, todas son iguales. Es decir, no hay mejores y peores. Todas son iguales, todos los podemos recibir y es una vacuna muy buena, efectiva, que nos hace falta para prevenirnos, no del resfrío, porque eso no necesita vacuna, sí de la gripe. Y si tenemos una gripe que nos hacen un diagnóstico rápido e importante y es una gripe severa, consultar porque en el hospital público está el famoso Tamiflu o Celtamivir que puede realmente ser necesario en las primeras 48 o 72 horas. Muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos otro día a un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias.